Bienvenidos mis queridos hermanos a un nuevo tema. Le hemos titulado Libros en la Escritura. Pero antes de iniciar queremos pedir la presencia de nuestro Padre Celestial aquí con nosotros. Los invito a orar mis queridos hermanos. Amante y querido Padre que estás en los cielos, para ti sea la honra y la gloria. Te damos gracias Padre porque tú proveíste la Escritura, tú inspiraste tus palabras a través de hombres humanos para que tuviéramos enseñanza y pudiéramos entender cuál es tu voluntad. Padre, queremos leer acerca de los libros que son mencionados en la Escritura y queremos que tu Ruaj esté presente con nosotros y con todos aquellos que están viendo este tema. Todo esto, Padre, es para tu honra y tu gloria. Y no tenemos nada que ofrecer, no tenemos méritos, Padre. Simplemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, libros en la Escritura. Nosotros por muchos años, seamos de la religión que seamos, conocemos que hay una Biblia que tiene 66 libros. Pero la pregunta en esta ocasión, como buenos bereanos, es ¿qué otros libros menciona las Escrituras? Por eso es que yo me puse a indagar en las Escrituras originales para ver si habla de otros libros que no vienen en las Biblias modernas que hoy existen. Y vayamos al primer libro, el libro que ustedes conocen en su Biblia católica como Josué. Su nombre original en hebreo es Yahoshua, similar al nombre original del Mesías Salvador que es Yahshua o Yahushua. El nombre de Josué es Yahoshua y vamos al libro, en el capítulo 10, versículo 12, vamos a leer lo que dicen las Escrituras. Entonces, en el día que Yahweh, o sea el Padre Celestial, entregó a los Emori, que son los amorreos, a los hijos de Israel, Yahoshua, Josué, habló a Yahweh. A la vista de Israel, él dijo, Sol, permanece sin movimiento sobre Gibeón, o sea, sobre el lugar donde ellos estaban peleando. Luna, tú también, sobre el valle Ayalón. Vamos a ver el 13. Sigamos leyendo las Escrituras. Así que el sol se quedó quieto y la luna permaneció estática hasta que Israel tomó venganza sobre sus enemigos, o sea, los amorreos. Esto está escrito en el libro de Yashar. Mis queridos hermanos, ustedes habían leído este pasaje donde en medio de la guerra, Josué, que era el líder de Israel, Yahoshua, después de la muerte de Moshe o Moisés, estaban peleando. Y hay un momento en que Yahoshua ordena al sol que se quede quieto, como una vez había pasado con Moisés, con Moshe, pero él tuvo que dejar sus brazos extendidos al cielo. Aquí en este caso, Yahoshua ordenó al sol que se permaneciera para seguir peleando contra los amorreos, los Emori. Pero lo interesante de este pasaje, mis queridos hermanos, es que dice, esto está escrito en el libro de Yashar. Yashar es un libro de aquellos tiempos, pero cuando uno busca en su Biblia, la Biblia católica, la que ustedes conocen, no existe ese libro Yashar. Pero sí hay, mis queridos hermanos, del original en hebreo y que se ha traducido a otros idiomas. Y sí tenemos el libro Yashar. El libro Yashar también se le conoce como el libro de los justos. Relata la historia desde la creación, o sea, lo mismo que Bereshit o Génesis, del mundo hasta el tiempo de Yahoshua, o sea, de Josué. ¿Qué está escrito en el libro de Yashar? Sobre este increíble momento de la historia de Yahoshua, llamado ahora Josué. Vayamos al libro de Yashar, hemos sacado algunos pasajes de ahí, que en las versiones modernas, el libro Yashar se le llama
Jacher. Le pusieron la J en vez de la Y. Vayamos al libro, capítulo 88, versículos 6, 3, 6, 4, para leer ese momento en el que el pueblo de Israel estaba peleando y Yahoshua hizo algo increíble. Cuando ellos los estaban castigando, el día declinaba hacia la noche y Yahoshua, o sea Josué, dijo a la vista de todo el pueblo: Sol, detente en Gibeón, y tú, luna en el valle de Ayalon, hasta que la nación se haya vengado de sus enemigos. Y Yahweh, o sea nuestro Padre Celestial, escuchó la voz de Yahoshua, y el sol se detuvo en medio de los cielos. Se detuvo por 6:30 momentos, y la luna también estuvo quieta y no se apresuró a descender un día entero. Mis queridos hermanos, aquí podemos ver la versión que está en el libro de Josué, y también tenemos la versión que está en el libro de Yashar. Podemos compararlo, podemos ver. Incluso en el de Yashar tenemos un poquito más de información. Pero en el libro de Josué o Yahoshua menciona el libro de Yashar. Qué interesante, mis queridos hermanos. Como buenos bereanos, ¿habrá otro pasaje donde se menciona el libro Yashar en las Escrituras? Claro que sí lo hay, mis queridos hermanos. ¿Les parece bien si vamos al libro Shemuel Bet, que significa Segunda de Samuel? Y vamos al capítulo 1, versos 17 al 18. Y leamos a ver si hay algún pasaje donde se habla acerca de Yasher. Entonces David pronunció este lamento por Shaul y por Yahonatán su hijo. O sea, aquí está hablando del rey Saúl y de Jonatán su hijo, que su nombre original es Yahonatán, que tiene el Ya de Yahweh. Él dio órdenes de enseñarlo a los hijos de Yahudá, o sea, de Judá. Este lamento está escrito en el libro de, ¿en qué libro dice, mis queridos hermanos? En el libro de Yashar. Entonces, de acuerdo al libro de Yashar, 55-35, ahí viene hablando acerca de esta historia, de este lamento, y viene la explicación. Aquí, mis queridos hermanos, vemos cómo también en el libro de Segunda de Samuel, Shemuel en el original, también se pronuncia el libro Yashar. Vayamos ahora a otro libro para ver otra historia muy interesante. En Timoteo Bet, que significa Segunda de Timoteo, vayamos al capítulo 3, verso 8, y leamos, esta es otra historia. Asimismo, Yanes y Yambres se opusieron a Moche. Así también esta gente se opone a la verdad. Es gente con mente corrupta, cuya confianza no pasa la prueba, de manera que no llegarán muy lejos, porque todos se darán cuenta lo estúpidos que son, así como pasó con aquellos dos. Mis queridos hermanos, aquí, en la carta de Shaul a Timoteo, le escribe acerca de dos personajes, Yanes y Yambres, que se opusieron a Moche o Moché. Moisés es el nombre que usan ahora en las Biblias católicas. Qué interesante, mis queridos hermanos, que Shaul habla de Yanes y Yambres como contrarios, opositores a Moche, a Moisés. ¿De dónde habrá sacado Shaul estos dos nombres? ¿Qué libro o qué escrituras habrá leído Shaul para conocer estos dos personajes que vivieron durante la época de Moche en Egipto, cuando Moche fue a sacar al pueblo de Egipto? Leamos la escritura original, donde se menciona por primera vez estos dos nombres, Yanes y Yambres. Vayamos al libro Yashar, que es el libro que hemos estado descubriendo, capítulo 79, versículo 27. Porque en toda la palabra, la escritura regular, las Biblias que conocemos hoy en día, solo en ese pasaje de Timoteo se habla de Yanes y Yambres. Vamos al libro Yashar. Y cuando ellos se habían ido, Faraón envió por Bilaam,
y por Yanes y Yambres sus hijos, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey, y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Mis queridos hermanos, quiere decir que Shaul conocía la historia que estaba escrita en Yashar, porque esos nombres, Yanes y Yambres, no vienen en ningún otro libro de las Escrituras, y no viene en la Biblia más que en 2 de Timoteo. Entonces, con esto, Shaul da evidencia, Shaul conocido Pablo en las Biblias modernas, Shaul da evidencia de que existía el libro Yashar y que era estudiado y leído por ellos. ¿Por qué? Porque está hablando de Yanes y Yambres, hijos de Bilam, que se opusieron a Moche, a Moisés, en el momento en que Moisés fue a confrontar al faraón. Aquí vemos, en el libro Yashar cuenta la historia de que el faraón mandó llamar a los hijos de Bilam, y que eran todos ellos, dice, todos los magos y hechiceros. ¿Se acuerdan, mis queridos hermanos, de la historia cuando Moisés soltó su vara porque así le ordenó Yahweh, el Padre Celestial, y se convirtió en una serpiente? Pues estos hombres, Yanes y Yambres, y los demás magos y hechiceros hicieron lo mismo. También soltaron sus varas, se convirtieron en serpiente. Lo único interesante, mis queridos hermanos, es que la serpiente de Moche, o Moisés, se comió a las otras dos serpientes, a las serpientes de los magos y hechiceros del faraón. Qué interesante, mis queridos hermanos, que Shaul haya usado dos nombres de los tiempos de Moche que solo están registrados en el libro de Yashar. Como podemos ver, Shaul no se inventó esos nombres, los sacó del libro Yashar. Entonces, aquí vendría la pregunta, mis queridos hermanos, ¿el libro Yashar es ficción? ¿Es un plagio al Pentateuco? ¿Es una falsedad? Shaul lo leía y lo mencionó en una de sus cartas a Timoteo. Qué interesante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Esto encontramos cuando uno es bereano y le gusta indagar las escrituras para encontrar la verdad. Leamos, mis queridos hermanos, otro pasaje de la escritura donde hace mención de algo muy interesante. Vayamos al libro de Yehezkel, que conocemos como Ezequiel. Vayamos al capítulo 29, verso 3. Habla y di que Yahweh Elohim dice: estoy contra ti, Faraón, rey de Misraim, significa Egipto, tú, gran cocodrilo que yaces en los ríos del Nilo. Tú dices: mi Nilo es mío, yo lo hice para mí. Qué interesante, mis queridos hermanos. Aquí, en el libro de Ezequiel, Yehezkel en hebreo, está hablando de que Yahweh, nuestro Padre Celestial, estaba en contra del faraón, el rey de Misraim, Egipto, llamado ahora Egipto. Y le llama al faraón el gran cocodrilo. Hay otras versiones que dice, tú gran dragón que yaces en los ríos del Nilo. Pero hay una frase al terminar que dice, refiriéndose al faraón, al rey de Egipto, tú dices, mi Nilo es mío y yo lo hice para mí. O sea que el faraón se jactaba de que él había hecho el río Nilo, el gran río que alimentaba las tierras de Egipto y de otras áreas. Y ahí él era una forma soberbia del faraón decir, mi Nilo es mío y yo lo hice para mí. Ahora bien, en ningún lado de la escritura de la Biblia que conocemos viene esa misma frase. Pero ¿qué les parece si indagamos de dónde Ezequiel o Yehezkel sacó esta frase o este pasaje del faraón? Ezequiel vivió muchos años después que Moche. Así que el momento que él habla del faraón quiere decir que leyó un libro de la historia. Como buenos bereanos, leamos un pasaje de Yashar. Vayamos al capítulo 79, versículo 51. El libro Yashar, que en moderno le pusieron la J y lo han llamado Hasher. Y la ira del rey, o sea el faraón, fue rebullida a sus palabras y él dijo a ellos,
Pero ¿quién entre todos los Elohim, con minúscula porque se refiere a otros dioses, de las naciones puede hacer esto? Mi río es mío propio y yo lo he hecho para mí mismo. De aquí, mis queridos hermanos, Ezequiel, sabía la historia del rey Faraón, de que él se jactaba que el río Nilo él lo hizo para sí mismo y que él se jactaba que era de él. Cuando, mis queridos hermanos, nosotros sabemos quién creó todas las cosas, los ríos, los mares de esta tierra. Fue nuestro Padre Celestial Yahweh y su Hijo unigénito. Entonces aquí vemos que Ezequiel también leía la historia del libro Yashar, aunque no menciona el libro, pero sí menciona o da testimonio de algo característico del faraón, de la historia de Yashar. Ahora bien, volvemos a hacer la pregunta. ¿Cómo sabía Ezequiel que eso es lo que había dicho el faraón? ¿En qué escritura confió Yehezkel para hacer la afirmación de que el faraón había dicho mi río es mío y lo he hecho para mí mismo? De la escritura Yashar, mis queridos hermanos. Vayamos ahora a un salmo llamado Tehilim, en las escrituras originales en hebreo. Vayamos al Salmo 81:5. Tehilim 81:5. Él lo puso como testimonio en Yahosef cuando salió contra la tierra de Misrayim, o sea, contra la tierra de Egipto. Qué interesante, mis queridos hermanos. El Salmo Tehilim está hablando de un personaje característico, Yahosef. Yo había oído antes de la historia en Éxodo de Yosef, pero aquí David en uno de sus salmos menciona a un personaje Yahosef. Qué interesante, mis queridos hermanos. Tendríamos que leer en la escritura a quién le llama David Yahosef. Yo recuerdo a Joseph, pero Yahosef, y habla de Egipto. Sabemos que Joseph vivió en Egipto y el salmo menciona a Yahosef. Vayamos entonces, como buenos bereanos, a investigar a quién se le llamó Yahosef, si sería Joseph o sería alguien más. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí abajo a este pasaje le he agregado Joseph, que es el nombre original de José de Egipto. ¿Te acuerdan? El soñador, el que luego fue gobernante de Egipto, de Misrayim. Aquí en este pasaje del Salmo, de Tehilim 81:5, se le agregó una Hei. Una Hei es una letra hebrea, que es como un H, para que dijera Yahosef. Yahosef. Ok, vayamos a ver cuál es la razón por la que la letra Hei en hebreo está añadido en este caso inusual. ¿Y qué significa? Significa, mis queridos hermanos, que el propio aliento de Yahweh vino a la casa de Joseph. ¿Quién le cambió el nombre a Joseph? Agregando una Hei. ¿De dónde sacó David este nombre? Leamos un pasaje de Yashar donde nos da luz para esta pregunta. Vayamos al libro Yashar, capítulo 49, los versos 13 al 14. Y el malaj, o sea, el ángel, lo despertó de su sueño, y Joseph se levantó y se paró sobre sus piernas, y he aquí que el malaj de Yahweh estaba parado opuesto a Joseph. Y el malaj de Yahweh habló a Joseph, y él, el ángel, le enseñó todos los lenguajes del hombre en esa noche. Y él, o sea, el malaj de Yahweh, llamó su nombre Yahosef. Mis queridos hermanos, quiere decir que David, el rey David que escribió los salmos, también conocía el libro de Yashar, porque David existió muchos años después de Joseph. ¿Cómo él sabía que a Joseph se le había cambiado el nombre por Yahosef? Pues porque él leía los libros originales, la escritura original de Yashar, en la cual está escrito todo lo que la historia desde la creación del mundo hasta
Yahoshua, o sea, Josué. Entonces, aquí podemos comprobar, mis queridos hermanos, que David, hoy conocido como David, leía el libro de Yashar, porque solo ahí dice que a Joseph se le cambió el nombre, o sea, se le agregó una Hey, una Y, una H, para hacerlo Yahosef, como el nombre Yah de Yahweh. Ahora bien, aquí dice que el Malach de Yahweh. Nosotros sabemos, ya presentamos un tema, quién es el Malach de Yahweh. En las versiones modernas dice el ángel de Jehová, con el nombre que le han cambiado. Pero el original es el Malach de Yahweh, el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel del Padre Celestial? Pues es el Hijo unigénito. Micael es su nombre en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Así que qué interesante, mis queridos hermanos. Pero ahora volviendo a la historia de Joseph, aquí está muy interesante porque dice que el ángel de Yahweh, el Malach de Yahweh, le enseñó todos los lenguajes del hombre en esa noche. Aquí dice, le enseñó todos los lenguajes del hombre en esa noche. Mis queridos hermanos, en la historia, o sea, fuera de estos libros, en la historia de Egipto, de Mitzrayim, se lee que cuando el faraón quiso poner a Joseph como un gobernante por debajo del faraón, por encima de la mayoría de los gobernantes, la historia dice que los demás gobernantes, astrólogos, astrónomos, se oponían. ¿Cómo era posible que uno de una tribu menor fuera a ser el segundo en el reino? Y entonces ellos le pidieron al faraón que lo iban a aceptar solo si él podía hablar las 70 lenguas que ellos sabían. Y es por eso, mis queridos hermanos, que en esa noche, cuando a Joseph se le dijo que al día siguiente él tenía que hablar las 70 lenguas, se le apareció el Malach de Yahweh, el ángel de Yahweh, que era Yahshua, que después murió por nosotros. Pero se le apareció el ángel de Yahweh y le enseñó todos los lenguajes del hombre en esa noche. Tremendo, mis queridos hermanos. Aquí podemos ver cómo el pasaje de Yashar confirma o nos explica por qué David llamó a Joseph como Yahosef. También la historia dice que el cambio fue debido a que como Joseph permaneció sin pecar cuando la esposa de Potifar quiso hacerlo caer, le dijo, duerme conmigo esta noche. Joseph se opuso y corrió de ahí. En ese momento él recibió la bendición y fue llamado Yahosef, un nombre que tiene que ver con el Yah, el nombre poético de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Qué bendición, mis queridos hermanos, que Joseph tuvo esa bendición a raíz de su buen testimonio que dio de mantenerse puro a pesar de la tentación. Muy bien, ya vimos la explicación del por qué. La historia que les conté de los 70 idiomas no está en la escritura, es una historia que viene de los libros de Egipto. Pero es interesante conocerlo. Con eso no podemos hacer una doctrina, pero podemos conocer la historia. Así que ya conocemos de dónde David sacó este nombre de Yahosef. Muy bien. También en el mismo libro de Yashar, cuando Joseph tenía 17 años, sucedió algo muy interesante. Y lo relata Yashar, el libro Yashar, y no viene en los libros que conocemos. Pero se los quiero compartir para que vean cómo vienen relatos muy interesantes que no vienen en los libros que conocemos en la Biblia, pero no son doctrina, pero son historia. Leamos Yashar 42, 29 al 35. Este es el momento después de que Joseph fue vendido, ¿ok? Fue vendido a unos extranjeros. Miren lo que dice. Y ellos pasaron por el camino de Efrat, donde Raquel, la mamá de Joseph, estaba sepultada. Y Joseph llegó a la sepultura de su madre, y Joseph se apresuró y corrió a la sepultura de su madre, y cayó sobre la sepultura y lloró. Y Joseph clamó a gran voz sobre la sepultura de su madre. Él dijo, oh madre, mi madre, oh tú que me diste a luz,
despiértate ahora, levántate y mira a tu hijo, como él ha sido vendido por esclavo, y ni uno se compadece de él. Oh, levántate y llora conmigo a causa de mis aflicciones, y mira los corazones de mis hermanos. Continúa con el siguiente pasaje. Levántate, mi madre, levántate, despiértate de tu sueño para mí. Dirige tus batallas contra mis hermanos. Oh, cómo ellos me han despojado de mi túnica y me han vendido 2 veces como esclavo, y me han separado de mi padre, y no hay uno que tenga piedad. O sea, ninguno de sus hermanos tuvo piedad de él. Levántate y pon tu causa contra ellos delante del Elohim, y mira a ver a quién el Elohim justificará en el juicio y a quién él condenará. Levántate, oh mi madre, levántate, despiértate de tu sueño y mira a mi padre como su alma está conmigo este día, y confórtalo y consuela su corazón. Mis queridos hermanos, ¿dónde estaba su madre en este momento? Estaba muerta. ¿Podía hacer algo? No podía hacer nada, mis queridos hermanos. Por eso él le dice, despierta de tu sueño. Yahshua, nuestro Mesías Salvador, cuando le pedían que fuera a ver a alguien que había muerto, él decía, está en un sueño, está dormido, está dormida. Esto es para otro tema, acerca de la muerte y de la inmortalidad. Pero aquí, mis queridos hermanos, vemos el dolor de José, y menciona cómo él fue vendido como esclavo, cómo le fue quitada su túnica, cómo él sufría de pensar que su padre estaba sufriendo al no saber nada de él. Mis queridos hermanos, son palabras hermosas. Claro que la madre Rachel, no lo podía escuchar, ya que había muerto. Pero en ese momento Joseph tenía 17 años y él anhelaba, mientras estaba esclavo, que su madre pudiera escucharlo, pero no podía hacer, ya que él mismo ahí dice que su madre estaba en un sueño. Muy bien, mis queridos hermanos, este pasaje confirma la historia de Joseph, de que le quitaron su túnica, de que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Son las mismas historias, nomás que aquí tenemos más detalles. En el Éxodo no habla de que Joseph, al ir como esclavo, pasó cerca de la tumba de su madre. ¿Cuándo murió su madre? Cuando nació su hermano menor, Benjamín o Benjamín. Al dar a luz a Benjamín, la madre Rachel murió. Y es por eso que Joseph, cuando iba en camino de esclavo, pasó por la tumba y él pudo llorarle a su madre. Esto es un libro de historia, mis queridos hermanos, no es libro para doctrina, pero es interesante ver cómo se confirma la historia de Joseph y nos da algunos detalles más. Ahora bien, ya que estamos hablando de Joseph, de José, ¿qué significa el nombre Joseph? Vayamos al libro de Bereshit, que es Génesis, al versículo 30, capítulo 30, versículo 24. Leamos. Ella, o sea, su madre, lo llamó Joseph, que él añada, diciendo Yahweh me añada otro hijo. ¿Qué significa el nombre de Joseph, mis queridos hermanos? Que Yahweh añada. ¿Por qué? Porque acuérdense que Rachel tenía una hermana que se casó primero con el que luego fue su esposo, y después Rachel fue la segunda esposa, primero con Lea y después con Raquel. Y cuenta la historia bíblica que Raquel no podía tener hijos. El momento que ella queda embarazada y nace Joseph, lo llama Joseph diciendo Yahweh me añada. Así que Joseph tiene un significado muy bonito, tiene que ver con Yahweh, el Padre Celestial. Ahora bien, ustedes saben que cuando Joseph, ya después de haber sufrido como esclavo y estar en la cárcel, fue gobernante en Egipto, en Misrayim, ustedes saben que le cambiaron el nombre por un nombre pagano. Leamos las escrituras y seguimos el libro de Génesis, llamado Bereshit en hebreo, capítulo 41, verso 45. Leamos, mis hermanos, ¿qué nombre pagano le pusieron a Joseph? Faraón llamó a Joseph por el nombre de Safnat Paneah y lo dio como esposa a Osnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que el faraón de Egipto, de Misrayim, siendo pagano, pues él sabía que el nombre de Joseph era que
tenía que alabar a Yahweh. Entonces le cambió el nombre a Zaphnath Paneah. Y él vivió, Joseph, como gobernante de Egipto con el nombre Zaphnath Paneah por muchos años, y fue una gran bendición para el pueblo de Egipto. Y en la historia de Egipto está Joseph como Zaphnath Paneah. Ahora muy bien, ¿ustedes saben qué significa Zaphnath Paneah? Según el idioma pagano egipcio, significa creador, preservador de vida, gobernador del distrito. Otros explican su significado como revelador de secretos. Ya ven que Joseph ayudó a revelar los sueños e interpretarlos. Ahora bien, ¿por qué no recordamos a Joseph como Zaphnath Paneah si el faraón le cambió el nombre? Y con ese nombre él trajo mucha bendición. Porque él tenía un nombre original en hebreo que exaltaba a Yahweh, el Padre Celestial. Es por eso que aunque le cambien a otro nombre pagano, nosotros tenemos que recordar a los personajes con su nombre original en hebreo. Solo los paganos, mis queridos hermanos, cambian los nombres correctos, originales, a nombres falsos o agregan una letra que no existía, como la J, que no existía en el idioma hebreo. Ustedes saben, mis queridos hermanos, si ustedes investigan en internet, la J entró en el abecedario hasta los años 1600. Así que antes de los 1600 la J no existía. Así que todos los nombres con J eran con Y originalmente. Muy bien, mis queridos hermanos, con eso confirmamos que Joseph, aunque le cambiaron a otro nombre pagano, siempre fue recordado como Joseph, nunca como Zaphnath Paneah. Así que, mis hermanos, aunque les cambie los nombres al Padre Celestial y al Hijo Unigénito nuestro Salvador, nosotros seguiremos mencionando sus nombres originales porque tienen un significado y un propósito, conocer los nombres originales. Vayamos ahora a una historia, mis queridos hermanos, después del diluvio, cuando la humanidad nuevamente se apartó de la verdadera adoración. Leamos en el primer libro de las Escrituras, sigamos leyendo ahí en el Génesis, Bereshit, pero vamos más atrás, capítulo 10, versos del 8 al 10. Vamos a leer la historia de un personaje singular. Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por eso la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Su reino comenzó con Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Shinar. Mis queridos hermanos, ya hemos oído historias acerca de Nimrod. Se cree que era un hombre de gran estatura y se le llamaba un gigante sobre la tierra. Y miren cómo la gente le decía, Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Esta frase, mis queridos hermanos, para nosotros no significa nada. Pero yendo a la cultura de esos tiempos, cuando la gente decía Nimrod, cazador gigante delante de Yahweh, era como en oposición de, o era un rival de. Es por eso que Nimrod primero alababa, exaltaba a Yahweh, era obediente, porque él fue descendiente de Noé, de Noah, ¿verdad? Él fue descendiente. El Cush fue un nieto de Noah. Entonces Nimrod es un bisnieto de Noé o de Noah, el del diluvio. Así que Nimrod conoció la verdad, el verdadero nombre de Yahweh, conoció la verdad de que en un futuro iba a venir un Mesías. Pero hubo un momento que él como rey se apartó y empezó a hacerlo mal. Vamos a seguir leyendo el mismo libro de Génesis, capítulo 11, del 1 al 2. Vamos a leer algo interesante que dice aquí la palabra. En los tiempos de Nimrod, toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron allí. Aquí, mis queridos hermanos, estamos hablando de Nimrod, de los tiempos de Nimrod, y dice, toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Había un solo idioma y todos hablaban las mismas palabras. Ahora veamos, viendo este pasaje de Nimrod y de que todos hablaban la misma lengua, vayamos al libro de Yashar,
que estamos presentando y comparando cómo confirma la historia bíblica. Y vayamos al capítulo 7, versículo 46 al 47 del libro Yachar. El libro Yachar, que es mencionado por Josué, mencionado por Samuel en la Biblia que tú y yo conocemos. Dice el libro Yachar: y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión, pero Nimrod no fue por las sendas de Yahweh, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación, o sea, el diluvio, hasta esos días. Y él hizo imágenes de Elohim, Elohim con minúsculas porque son dioses falsos, de madera y de piedra. Y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Yahweh y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas. Mis queridos hermanos, aquí en el libro Yachar, que es un libro histórico, que no entendemos por qué no está en la Biblia, pero confirma toda la historia de Génesis, Éxodo, Números, o sea, todo el Pentateuco hasta Josué, Yahoshua, viene toda la historia en el libro Yachar. Pero aquí confirmamos de Nimrod y confirmamos cómo en la tierra era de una sola lengua y palabras de unión, o sea, todos hablaban lo mismo. Pero Nimrod ya dejó de seguir por las sendas de Yahweh y se volvió perverso. Aquí lo confirmamos. Ahora bien, volvamos al libro de Génesis, Bereshit, como lo conocemos en hebreo, 11, 4 y 5. Estamos comparando y siguiendo la historia de los tiempos de Nimrod. Dice la palabra: ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos, y no seamos esparcidos por la tierra. Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Mis queridos hermanos, conocemos la historia, la torre de Babel, ¿verdad? En el libro de Génesis, Bereshit, conocemos de la historia, pero ahí no menciona quién la construyó. Nomás menciona que en esos tiempos edificaron una ciudad que la cúspide llegue al cielo. Ellos querían hacer un nombre para ellos mismos. Aquí, mis queridos hermanos, fue el primer edificio de todos los tiempos. De ahí viene por qué el hombre hoy en día le gusta construir edificios, rascacielos, grandes torres que lleguen hasta las nubes, donde ellos puedan vivir o puedan tener oficinas. Bueno, Nimrod fue el que empezó con eso. ¿Y cómo sabemos que fue Nimrod? Porque vamos al libro Yachar, capítulo 9, y leamos los versos 20 y 21, para tener más luz acerca de este pasaje de Génesis. Dice: y el rey Nimrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. ¿Sí ven? Hablaban lo mismo y las mismas palabras. Y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos. Put, Mizrayim, Cush, Kenan, con sus familias. Kenan es Canaán, es la tierra prometida. Fue gracias el nombre a este personaje Kenan, que es un príncipe del rey Nimrod. Y ellos se dijeron el uno al otro: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella nos haremos fama para nosotros, ser fuertes, y su cúspide alcanzando el cielo, y para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. Aquí, mis queridos hermanos, confirmamos que era Nimrod el rey, que junto con sus príncipes decidieron construir la torre de Babel. Sigamos leyendo el 9:25 de Yachar, el libro que no está incluido en las Biblias, pero es mencionado por Josué y por Samuel como libros que tienen la historia. Dice: y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Y ellos comenzaron a edificarla, y mientras edificaban contra Yahweh, el Todopoderoso del cielo, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Qué interesante, mis queridos hermanos, que hasta dónde llegaba el corazón humano.
de olvidarse del que creó todas las cosas, de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso del cielo, y hacer una torre, porque ellos decían que con esa torre iban a llegar hasta el cielo, para que ya nuestro Padre Celestial, si mandara agua otra vez, no iban a morir. Pero mis queridos hermanos, nuestro Padre Celestial nos dejó un lindo arco iris como una señal de que nunca más la tierra iba a ser inundada por agua. Pero ¿qué es lo que hace la gente cuando se aparta de la verdad, se aparta de Yahweh, nuestro Padre Celestial? Se olvida de las promesas, se olvida de los pactos. ¿Saben ustedes que en ese tiempo Nimrod y su gente subían a la torre cuando la iban construyendo y ellos sacaban arcos y flechas y las apuntaban al cielo y las lanzaban pensando que las flechas iban a llegar a Yahweh, nuestro Padre Celestial? Ellos pensaban que lo iban a herir, que lo iban a hacer caer y que ellos iban a llegar con su torre al cielo para derrocar a nuestro Padre Celestial. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿quién creen que estaba detrás de estas ideas de construir una gran torre? Pues sabemos que el adversario, Hasatán. Todos conocemos la historia de la Torre de Babel. Fue Nimrod quien la construyó. Después, todos sabemos la historia de Jacob y su hermano Esaú, ¿se acuerdan? A quien le quitó la primogenitura con un plato de comida. También le quitó la bendición de su progenitor Isaac. Leamos la escritura, porque aquí se mezclan las dos historias de Nimrod y de Esaú. Vamos a ver esta historia en Génesis, en Bereshit 32, 7 y 8. Leamos. Jacob, a quien conocemos como Jacob, se puso muy temeroso y afligido. Él dividió la gente, rebaños, ganado y los camellos con él en 2 campamentos, diciendo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, o sea, Esaú su hermano, por lo menos el campamento que queda escapará. Nosotros leíamos este pasaje y siempre habíamos pensado, claro, Jacob tenía miedo de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque era el hermano mayor y era un hermano que quería vengarse de que Jacob había engañado a su padre para recibir la bendición. Entonces, Jacob tenía miedo. ¿Pero ustedes creen que era solo ese el miedo? Yo descubrí que había otra razón más poderosa para tenerle tanto miedo a Esaú. Vamos a leer parte de la escritura histórica que estamos conociendo en esta ocasión para conocer otro detalle sobre Esaú. Leamos el libro de Yashar 27:7. Leamos lo que dice. Acuérdense que Nimrod era el más poderoso y el rey. Y Nimrod y 2 de sus hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba, o sea, Esaú, y Esaú de repente salió de su lugar de acecho y él sacó su espada y se apresuró y corrió sobre Nimrod y cortó su cabeza. Mis queridos hermanos, este es un libro histórico, no vamos a sacar doctrina, pero aquí nos da luz quién fue quien mató a Nimrod, al poderoso, al hombre más poderoso de la tierra, al rey, al que tenía el control, al que quiso construir Babel. ¿Quién fue el que lo mató? Según este libro de Yashar, que es histórico, dice que Esaú, el hermano de Jacob, sacó su espada y le cortó la cabeza a Nimrod. La escritura bíblica no lo dice, pero ahora yo entiendo por qué Jacob le tenía tanto miedo a su hermano. Imagínense, ha de haber dicho: viene Esaú, me está buscando, y fue el que mató a Nimrod, el hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo. Le cortó la cabeza a Nimrod, mis queridos hermanos. Era válido como ser humano que Jacob tuviera miedo de su hermano Esaú. Era tan fuerte o valiente para haber matado al hombre más poderoso de ese tiempo. Sigamos leyendo en Yashar 27, 15, 16. Vean lo que dice de Nimrod. Y cuando Nimrod, el hijo de Cush, o sea, bisnieto de Noé, murió, sus hombres lo alzaron y lo trajeron en consternación y lo sepultaron en su ciudad, y todos los días que Nimrod vivió fueron 215 años y él murió. Y los días que Nimrod reinó sobre toda la tierra fueron 185 años.
y Nimrod murió por la espada de Esaú en vergüenza y deshonra. Y la cera de Abraham, o sea, la semilla, la descendencia de Abraham, causó su muerte, como él había visto en su sueño. Mis queridos hermanos, el libro de Yashar, que es un libro histórico, habla de que hubo un sueño donde Nimrod veía que Abraham iba a acabar con su descendencia. Abraham, el que conocemos, el que salió de Ur de los Caldeos. Y entonces Nimrod trató de matar a Abraham cuando era un bebé. Qué interesante, mis queridos hermanos. Y después de Abraham vino Isaac, y después de Isaac vino Jacob y Esaú, y fue Esaú el nieto de Abraham el que cortara la cabeza de Nimrod, y se cumplió el sueño que habían tenido de que él acabaría con Nimrod. Mis queridos hermanos, todos estos son libros históricos, pero es muy interesante que todo se confirma o da un seguimiento y da detalles de lo que explica la Biblia que nosotros conocemos. Pero el libro Yashar es un libro histórico con mucha información. Mientras los libros históricos, mis hermanos, no contradigan la escritura original, los podemos usar como libros históricos. Y nos dan historias muy bonitas, algunas nos confirman detalles que no conocíamos. Y Josué y Samuel mencionan el libro Yashar en sus escritos. ¿Qué otros libros son mencionados en las escrituras y no están en el canon bíblico, mis queridos hermanos? Pues sí, hay varios. Yo nomás puse unos cuantos pasajes. Y vayamos al libro de Números, que en hebreo se llama Bamidbar, capítulo 21, verso 14. Vamos a leer. Por esto dice en el libro de las guerras de Yahweh. O sea que en el libro de Números menciona que hay un libro, las guerras de Yahweh. También se le llama libro de las batallas de Yahweh. No lo conocemos, mis queridos hermanos. No sabemos si hoy en día esté ese libro. Pero con eso sabemos que sí existió un libro, las guerras de Yahweh o las batallas de Yahweh. Otro libro mencionado, mis queridos hermanos, en Primera de Reyes, que en hebreo se dice el libro Melakim Aleph. Aleph es la primera letra, significa el primero. 11:41. Vamos al capítulo 11, verso 41. ¿Qué otro libro habla ahí? El resto de la historia de Shlomo, o sea, Salomón, todo lo que él logró y su sabiduría está escrito en el libro de la vida de Shlomo. O sea que hay un libro, mis queridos hermanos, que se llama Libro de los Hechos o la vida de Salomón. Los Hechos de Salomón es el libro o vida de Shlomo. Queridos hermanos, hay ese libro, no lo conocemos, pero está en los escritos bíblicos. Otro libro, mis queridos hermanos, que mencionan las escrituras que hoy conocemos, en Primera de Crónicas, vamos a leer. El libro Primera de Crónicas en hebreo es Divrei Hayamin Aleph. Vamos al capítulo 29, versos 29 y 30. Las actividades de David el rey, desde la primera hasta la última, están escritas en los libros de Shemuel el vidente, las crónicas de Natán el profeta y Gad el vidente, con todo su reino y su poder y los eventos que él, Israel y los reinos que otros países experimentaron. Bueno, conocemos los libros de Shemuel, o sea, Samuel, primera y segunda de Samuel, y ahí habla de todas las actividades de David. Pero aquí viene hablando otros libros como el libro de Natán y el libro de Gad. ¿Se acuerdan de Natán? Fue el que reprendió a David después de haber mandado matar a un soldado para quedarse con su esposa. Entonces tenemos los de Shemuel, ya los conocemos, pero también hay libros de Natán y de Gad que no están incluidos en el canon bíblico. Otro pasaje, segunda de Crónicas, Divrei Hayamin Be, capítulo 9, verso 29. Vamos a leer si hay otro libro ahí. Otras actividades de Shlomo, o sea, de Salomón, desde el principio al fin, están escritas en los libros de Natán, como ya mencionamos anteriormente, el profeta, en las palabras de Ahiyah y de Shiloh, y en las visiones de Ido, el vidente, referente a Yarobeam, el hijo de Nebat. Yarobeam es Jeroboam, lo conocemos ahora como Jeroboam, cuando metieron la letra J en los años 1600, pero el nombre original es Yarobeam.
Aquí, mis queridos hermanos, están hablando del libro de Natán, que mencionaba en Primera de Crónicas, el libro de Ahijah y el libro de Ido. 3 libros que no los conocemos, pero los mencionan en el canon bíblico. Tenemos también otro pasaje, Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim Bet, capítulo 12, verso 15. Leamos. Las actividades de Roboam, desde el principio hasta el fin, están escritas en el libro de Shemaya, el profeta, e Ido, el profeta, con sus logros. Así que ya habíamos leído del profeta Ido, el libro de Ido, pero ahora se agrega el libro de Shemaya. Shemaya, no lo conocemos tampoco, pero lo mencionan en las crónicas. Otro libro de Segunda de Crónicas dice, vamos al capítulo 20, versículo 34. Otras actividades de Jehoshafat, lo conocemos como Josafat, desde el principio hasta el fin, están escritas en los libros de Jehú, o sea, Jehú, ya que le agregaron la J, el hijo de Hanani, quien escribió el libro de los reyes de Israel, libro de Jehú, libro de Jehú, no lo conocemos, pero también viene en las crónicas. Tenemos uno más. En el libro de Judas, de los últimos libros antes de Revelación, Judas en hebreo es Yahudá, que es el nombre del pueblo, Yahudá. Y vamos al capítulo 1, 14 y 15 los versos. Además, Hanoc, o sea, Enoc, ¿se acuerdan? El que subió al cielo sin ver la muerte. En la 7ª generación desde Adán, también profetizó diciendo, miren, Yahweh vino con sus miríadas de seres kadoshim, o sea, seres apartados, para ejecutar el juicio contra todos. Esto es, para condenar toda la impiedad de los actos malvados que han hecho de una forma tan perversa, y de todas las palabras necias que estos pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra Yahweh, contra el Padre Celestial. Mis queridos hermanos, también existe el libro de Hanoc o el libro de Enoc. Enoc, él subió al cielo, también profetizó y escribió. Y ya Judá, o llamado Judas en las Biblias católicas, él escribe acerca de las profecías de Hanoc, Enoc. Así que también tenemos el libro de Enoc, que no lo tenemos en el canon bíblico. Todos los libros que hoy no disponemos y que fueron citados en el Antiguo Pacto, o Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Pacto Renovado, sirvieron de base para componer otros libros y redactar la historia del pueblo de Israel. ¿Quién habrá quitado estos libros de la escritura original? Podemos indagar por nosotros mismos, podemos entrar al internet y hay mucha información sobre esto. O podemos dejar todo al Padre Celestial, que en su tiempo, ya sea ahora o al final de los días, en el juicio, sea declarada la verdad sobre esto. Leamos algunos pasajes sobre esto de quitar y poner en las escrituras. Vamos a leer primero en Deuteronomio, libro conocido en su nombre hebreo como Devarim, capítulo 4, verso 2. Leamos. Para obedecer los mitzvot de Yahweh, o sea, las escrituras, los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Mis queridos hermanos, aquí está hablando Yahweh, nuestro Padre Celestial, que a lo que Él ha dado, como su escritura, no le agreguemos a lo que Él dijo y no le quitemos. No le agreguemos, no le restemos. O sea que la escritura no le quitemos y no le pongamos, en pocas palabras. Muchos han cambiado la Torá de Yahweh. Algunos, sobre todo los judíos, han agregado el Talmud y la Cábala. Y pues son libros que no son adecuados, porque ya se meten en cosas que Yahweh aborrece. Y ellos en algún momento van a tener que dar cuenta. Y ni hablar de las iglesias que han rechazado algunos libros que deberían de estar en el canon o en las Biblias. Pero ya ellos también darán cuenta en su momento. Vamos a otro pasaje de Deuteronomio, Devarim 12, 32. Vean lo que dice. Todo lo que yo les estoy ordenando, o sea, Yahweh, nuestro Padre Celestial, nos dice, ustedes tendrán cuidado en hacer.
no añadan a ello ni subtraigan a ello. O sea, lo que nos ha dado en la revelación original, no podemos añadir nada, ni podemos subtraer o quitarle nada. Tremendas palabras y muy simples de entender. Yo no tengo derecho, no tengo autoridad de quitar y de poner. No tengo derecho, autoridad de cambiar los nombres. No tengo derecho de hacerlo parecer a como yo pienso. Así que quienes hayan quitado esos libros, algún día van a tener que dar cuenta. Vamos a un pasaje de Revelación, el último libro, que en griego le llaman Apocalipsis en las Biblias católicas. En hebreo se llama Gilyana. Capítulo 22, leamos del 18 al 19. Está hablando Yahweh, nuestro Padre Celestial. Yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía en este libro, que si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, o sea, de los cielos, la ciudad apartada, como es descrita en este libro. ¿Qué le pasará, mis queridos hermanos, a quien quite palabras o le ponga palabras a la profecía o a las escrituras? Pues van a recibir las plagas en el momento que lleguen, si es que están vivos. Y si están muertos, o aún los vivos, y quitaron algo de la palabra original, será quitado su nombre del árbol de la vida y de la ciudad de Kadosh. O sea, no irán al cielo, mis queridos hermanos. Así de simple viene la escritura. Debemos de tener cuidado. Mis queridos hermanos, ya para concluir, podemos estar seguros que King James, o el rey Jacobo, no autorizó solamente 66 libros. Tampoco John Calvin, o Juan Calvino, en su Biblia de Ginebra de 1560, no tenía solamente 66 libros. Tampoco la Iglesia Católica, cuando canonizó las Escrituras en el Concilio de Trento de 1256, no eran solamente 66 libros. Los 72 intérpretes de la Septuaginta tampoco tradujeron solo 39 libros del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Tradujeron mucho más. Tampoco los etíopes, los que produjeron la primera Biblia en el mundo, redujeron la palabra, o sea, la escritura, a 66 libros. Antes de 1611, mis queridos hermanos, la escritura tenía 80 libros aproximadamente. En ese año, después de 1611, se eliminaron 14 libros de lo que llamaban el canon bíblico. ¿Quién fue, mis queridos hermanos? ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Quién quitó o quiénes quitaron? Una pregunta más para ustedes, para reflexionar. ¿Dónde están las revelaciones de Kefa? Las revelaciones de Pedro. También se sabe que existe un libro llamado Las Revelaciones de Pedro o de Kefa, como las revelaciones de Juan o Johanna. También hay un libro, mis queridos hermanos, que se llama Las Revelaciones de Shaul, a quien hoy conocemos como Pablo. También conocemos otro libro, porque leyendo la historia de Israel sabemos que hay esos libros, las revelaciones de Jacob o Santiago del Nuevo Testamento. Esos libros existen, mis queridos hermanos, no los incluyeron en el canon bíblico. Revelaciones de Pedro, de Pablo y de Santiago. Por favor, mis hermanos, ellos fueron creyentes de Yahshua, seguidores de Yahshua, obedientes a la palabra. ¿Por qué no están esos libros en el canon bíblico? Ahora bien, ¿dónde están los hechos de Kefa, los hechos de Pedro? Es otro libro que también existe. ¿Dónde están las epístolas de Bernabé, compañero de Shaul? Él también escribió y dejó sus cartas. Queridos hermanos, ¿quién quitó esos libros? ¿Quiénes serán removidos del libro de la vida del cielo por haber hecho eso? Vamos con el último pasaje que leímos de Revelación y terminamos con esas palabras. Y es para ti y para mí, mis queridos hermanos. Ya hemos leído del libro Yashar. El libro Yashar
podemos considerarlo un libro histórico. No vamos a sacar doctrina, ya todo está claro en el canon bíblico. El libro de Yashar confirma y da algunos detalles que no tiene el canon bíblico. Por eso vamos a leer este pasaje, los invito para concluir con él. Si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh. Queridos hermanos, que el Shalom, la paz, sea contigo por siempre.